Buenas tardes a todos, gracias por haber concurrido a esta invitación. Van a exponer los doctores Hugo Tesón y Cecilia Corfi acerca, como ya saben y estaba publicitado, acerca de los delitos de tenencia, producción y distribución de pornografía infantil. Y un poco la idea es que ellos se explayen acerca de estos temas y nosotros podamos tener evacuadas muchas cuestiones procesales que tienen que ver con este delito. Así que bueno, calculo que después vamos a abordar las preguntas, no sé cómo lo tendrán dispuesto, pero bueno, vamos a darle ya la palabra, no sin antes agradecerle al doctor Tesón y a la doctora Cecilia Corti. Bueno, buenas tardes. Si me escuchan, evito el micrófono, no es necesario. No sé cómo sabes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Vamos a tratar de terminar antes de las 8:30, que está el partido de Argentina. Nosotros somos referentes por el Departamento Judicial La Plata de la temática de grooming y pornografía infantil, que mal llamada pornografía infantil. Hoy le hablamos de MAXI, de material de abuso sexual infantil en red. Y la idea nuestra es, más allá de la exposición que preparamos como para tener un orden en la charla, es que esto sea un ida y vuelta. Es decir, nosotros venimos a contar un poco cómo trabajamos la temática, cuáles son los problemas que hemos tenido y tenemos, cuáles son los éxitos que hemos logrado, pero no duden en interrumpir, en interrogar, en intervenir durante la exposición. La idea me parece que es mucho más rica cuando hacemos un ida y vuelta que ir al final de la charla con las preguntas, así que en mi caso no tengo problema en que me interrumpan y el doctor Tesón me dijo que también. Si ya lo dices, ahora. Yo necesito que vos te copas. Sí, es más, yo me voy a... Puedes quedar. Espera que voy a traer esto. Acá. Como somos informáticos, preparamos un PowerPoint. Bueno, cuando allá por el 2013, la procuradora Falvo en ese momento nos sumerge en este mundo de la temática, lo que surgió fue la necesidad de que, vamos al principio, ¿por qué la doctora Falvo nos sumerge en este mundo? Eh, Hay una ONG que tiene sede en Washington que se dedica exclusivamente a recibir denuncias que hacen las empresas prestatarias de Internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, cuando una persona de cualquier lugar del mundo postea, guarda, comparte, distribuye alguna imagen que puede llegar a ser de un niño, una niña o un adolescente, ya sea en sus partes íntimas, ya sea manteniendo relaciones sexuales o realizando actos de sexo explícito. Esta ONG empezó a firmar convenios con los distintos países y llegó a la Argentina a través de CABA, de la Fiscalía General de CABA, y luego se fueron sumando las distintas procuraciones de las provincias del país. Así que fue que en el 2013 la doctora Falvo suscribe este convenio, se une a este convenio, y a partir de ahí empezamos a tener vigencia nosotros. ¿Por qué se tuvo que establecer referentes en los departamentos judiciales? Creo que La Plata es el único que lo comparte, en el resto es un solo referente. Eh, Porque había que especializarlos, nos teníamos que especializar. Y esto es un poco lo que venimos a contarles. Obviamente, nosotros como referentes trabajamos dos delitos. El grooming, que es la captación de los niños, niñas o adolescentes por medios telemáticos de un adulto con fines sexuales, y la tenencia de material de abuso sexual infantil en todas sus formas, ya sea para distribución, la distribución propiamente, y la tenencia simple, que es la que se incorpora con posterioridad, por suerte, porque en nuestro país no la tenía, allá en el 2018, que si bien ello tuvo una serie de obstáculos para llegar a ser ley,
porque se hablaba del principio de libertad, se hablaba del artículo 19 de la Constitución, que esto tenía que ver con la privacidad de los hombres, y si uno consumía este tipo de material o lo tenía solo para el consumo propio, no estaba lesionando ningún bien jurídico ni lesionando a terceros. Por suerte, nuestros legisladores en ese momento pusieron un freno a esa discusión de la libertad sí, la libertad no, y se dieron cuenta que atrás de ese solo consumo de material de abuso sexual infantil había un niño, una niña o un adolescente que había sido vulnerado y que con cada vez que alguna persona observaba esa imagen, lo volvían a vulnerar. Entonces, ese es el límite. El 19 de la Constitución nos dice siempre que no afecta a terceros. Bueno, sí afecta a terceros. Afecta al niño, la niña o el adolescente y además afecta a su familia, porque no nos circunscribamos solamente al niño en particular. Esa es la ONG National Center of Missing and Exploiting Children, la que a nosotros nos manda los reportes que después ustedes ven en las causas cuando se presentan, que están escritos en inglés. Si ustedes quieren, tienen redes sociales y difunden muchísimo su trabajo, porque la verdad que es un trabajo importantísimo el que hacen. Empezamos a trabajar en esto y empezamos con problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a tener un idioma que no era el habitual. Yo acá veo muchos chicos, pero veo también muchos adultos, como el doctor Tesón, yo entro entre los chicos, eh, que en la facultad no nos enseñan. No nos enseñan tecnología, ahora les enseñan idioma, antes no. Y más allá de la dificultad, doctora, ¿cómo le va? De la dificultad del idioma, nos encontramos con que era un delito que no tenía soporte papel, que no tenía pruebas testimoniales, que no tenía un perito en rastros, que no tenía lo que habitualmente nosotros entendemos como elementos de prueba. Y empezamos a escuchar palabras como hash, ICACOPS, login, JPG, y nosotros no sabíamos qué era. Ahora trajimos igual uno de los expertos que trabaja con nosotros. A partir de ahí fue que tuvimos que empezar a ver la investigación desde otro lugar. Hoy es más frecuente porque la investigación, hoy la IPP es electrónica, pero en ese momento, estoy hablando desde el 2013, la investigación digital era muy difícil de abarcar, porque no contábamos con los conocimientos específicos para poder desentrañar esa prueba. Porque además esa prueba está contenida en un soporte, que puede ser un teléfono, una computadora, una tablet, un pendrive. Puede estar contenida en una nube, y la pregunta es, ¿hasta dónde nosotros, como investigadores, podemos introducirnos en una nube privada para poder lograr esa evidencia? Y a eso le tenemos que sumar el otro interrogante. Si esa nube, ¿dónde vive esa nube? Si nosotros tenemos que allanar un domicilio en Mendoza, tenemos que exhortar al juez de Mendoza. Ahora, si tenemos que ingresar a una nube de Google, de iCloud, ¿dónde está esa nube? Yo la abro acá en la Argentina, pero la nube tiene sede, o la empresa prestataria de la nube tiene sede en Irlanda. Entonces nos encontramos con todos esos escollos. A partir de todos estos problemas que se fueron suscitando, lo que se armó fue una red que se llama 24/7, que funciona en casi todos los países del mundo, que hace que todos los referentes de esta temática estemos conectados permanentemente. Se llama 24/7, lamentablemente, porque estamos 24 horas los 7 días de la semana, todo el año conectados. Nosotros estamos en esta temática de turno los 365 días del año y nos dividimos las investigaciones entre pares e impares. Entonces, lo único que hacemos cuando nos avisan que está entrando un reporte es tratar de que le corresponda al otro. Pero si no, tenemos que estar permanentemente atendiendo estas cuestiones. La otra discusión que se generó fue qué pasa cuando el delito digital no tiene ubicuidad de víctima e imputado en el mismo lugar. Nosotros tenemos una víctima en La Plata y un imputado en Perú.
protegemos a esa víctima, la abordamos, le damos las herramientas a la familia, ahora después vamos a ver cómo, pero ¿qué hacemos con esa investigación? ¿Qué hacemos con ese dato que tenemos que Juan Pérez vive en Perú en tal domicilio? Hacemos el exhorto, vamos a Cancillería, para cuando llegamos es tardísimo. Ahí es donde interviene el punto de enlace que es Interpol. Nosotros hoy, si esas investigaciones se dan en ese contexto, lo que hacemos es le damos el punto de contacto, copia de la investigación y el punto de contacto lo lleva al país de que se trate y se inicia la investigación sin la intervención de la maldita burocracia que nos lleva a que esto tarde una vida. Sí. O a la propia distribución. Sí, permíteme acotar algo. En una investigación que llevamos en la Fiscalía, el groomer era de Perú. Se hizo el abordamiento, como dice Cecilia, se da intervención a Interpol, se da intervención a la justicia de allá, y la justicia de allá nos manda un exhorto con no menos de 50 pedidos de prueba, que entre ellos era entrevistar a todos los menores de un aula donde formaba parte la víctima, desconociendo el derecho interno nuestro, que nosotros no podemos abordar directamente a un menor, sino por intermedio de una autorización judicial, por intermedio del cuerpo de peritos, del cuerpo técnico de peritos del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. Era imposible cuando citamos a la madre para darle, también por nuestra ley de víctima, por el seguimiento de la causa, todas esas medidas que nos pedía la justicia de Perú. Prefirió resguardar a su hija, no someterla a ninguna tramitación más judicial, y bueno, y fue lo que contestamos, pero también tenemos esos problemas. Nosotros la barrera para interrogar a un menor, solamente, como saben todos ustedes, es por intermedio de un psicólogo en una cámara GESE, previo rapport, previo todos los mecanismos que utiliza el psicólogo para que un menor se pueda abrir, y se imagina que entrevistar a todo un grado porque la nena había manifestado que otros niños también habían sufrido este acoso virtual, era casi imposible. Claro. Como parte de los problemas que tenemos. Sí, sí. En realidad venimos a contar problemas nosotros acá. Sí, respecto de la escucha del niño, también lo que hemos acordado, porque somos así como una especie de grupo muy consolidado para la investigación de estos delitos, que además son transnacionales por donde los miremos, es que el niño, la niña o el adolescente que sea encontrado, porque el primordial fin de estas investigaciones es dar con esos niños. Dar con esos niños, ver en qué condiciones están, si es necesario activar el protocolo de protección, ya sea con los servicios locales, zonales, el juez de familia, la asesoría de menores. Y lo que hemos acordado, y los jueces nos han acompañado con la jurisprudencia, es que esa escucha de los niños se va a hacer en el lugar en el que los niños residen. La competencia del grooming puntualmente lo fija el domicilio del imputado. ¿Sí? Ahora, si el imputado está en La Plata y el niño o la niña está en Chubut, va a ser en Chubut donde se la escuche. Obviamente interviene el juez de garantías nuestro a través de la virtualidad, que ha traído cosas positivas y cosas negativas. En este caso, la escucha directa de los niños, si es que desean manifestarse, porque muchas veces no lo desean hacer o no están en condiciones, si están en condiciones y lo desean hacer, se hace virtualmente tratando de irrogarle a esos niños y a su familia el menor trastorno posible, un trastorno que ya trajimos o metimos en ese domicilio, introdujimos en ese domicilio a partir de esta investigación. Primer problema que surgió de ustedes a partir de los planteos defensistas. Los reportes no están traducidos al idioma nacional. Y el código nos dice que toda
pieza judicial debe estar traducida al idioma castellano. No, no, no. Tenemos, por suerte, mucha jurisprudencia que hemos ganado en el sentido de que el reporte que está en inglés, que sí está en inglés, no es necesario que sea traducido porque lo que es fundamental del reporte es un lenguaje universal, que es un lenguaje informático. Entonces yo puedo traducir el encabezado del reporte, pero a la hora de traducir un nickname, una fecha de nacimiento, una IP, un horario, un correo electrónico, lo traduzca al idioma que lo traduzca, va a ser el mismo. Entonces, la jurisprudencia entendió, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, que el lenguaje es universal. Entonces, eso no es un escollo. Partiendo de la base de que ese reporte sería una especie de 911, o sea, una especie de noticia criminal que nos permite a nosotros dar inicio a la investigación. Al principio los mandábamos a traducir, después, bueno, no teníamos traductor y logramos que el 255 y el 99 fueran saltados a partir de esta universalidad del idioma informático. Así que no intenten eso porque no les va a dar efecto. Nos acompaña también en este trabajo la base ICSE. La base ICSE, y ahí los invito a entrar a la página de Interpol y mirarla, porque es interesantísima. Es una base que la vamos integrando nosotros, las fuerzas de seguridad. ¿A partir de qué? A partir del hallazgo de niños, niñas o adolescentes víctimas de estos delitos, a partir de la imputación de personas adultas respecto de estos delitos. Y esa base ICSE, que tiene integrado 70 países, ha logrado en el 2024 identificar 42.300 víctimas menores de edad en todo el mundo, de las cuales el 65% fueron nenas, el 84% eran niños manteniendo sexo explícito, desarrollando sexo explícito en las imágenes. Se logró identificar 18.300 ciberacosadores, de los cuales el 92% eran varones. Esa base ICSE nos sirve a nosotros para saber si el niño, la niña o el adolescente reportado ya ha sido hallado. Entonces se discriminan por prioridades los reportes, y si ya ha sido hallado, quiere decir que esa imagen ya ha dado vuelta al mundo más de una vez, y si bien la imputación va a seguir vigente, no tenemos que salir corriendo a buscar el nene, porque ya está en algún lugar. Si nosotros encontramos niños porque la producción es casera de la información, o en la base ICSE no está, nosotros tenemos un nivel de alerta roja en donde ese niño puede estar siendo víctima en el momento en el que recibimos la información. Una consulta. Esto, en el Blooming supongo que se debe identificar el acosador o el groomer, como llaman ustedes, ¿no? En los otros delitos, en los de tenencia y distribución, ¿se identifica un autor o se identifica un intérprete? La información que el reporte nos manda a nosotros cada vez es mayor, porque viene cada vez más completo. Al principio nos daba la IP, el mail y el nickname de la cuenta, sea Instagram, Facebook, como uno coloca el nombre. Después fueron agregando datos. Hoy nos dan el número de celular, si está verificado. Cuando uno verifica en la cuenta el celular, viene el número de celular y viene si está o no verificado. Acompañan El dueño del que contrata la cuenta. del No que utiliza. No del que mira, el distribuye. No, esa certeza cuando lo tenés. No, porque generalmente los informes que nos vienen, los reportes que nos vienen de Netmed, vienen ya con un usuario vinculado al IP. El IP nos da una ubicación física. Salió de ahí, de esa dirección. El usuario acá puede estar en el estándar probatorio. Sí, uno entra a un domicilio y encuentra 4 personas. ¿Cómo sabes quién es? Lo primero que hacemos es hacer sonar el celular que vamos a buscar a ver en qué bolsillo suena. Puede no estar, puede estar apagado. Si es un celular, si es una computadora. Si es una computadora, nosotros hacemos previo
Generalmente ingresan por una cuenta de Facebook, por ejemplo, es URL. Es una denominación para cada cuenta que existe. Es decir, mi cuenta no va a ser igual a la tuya. Entonces yo tengo un IP, un lugar físico y una cuenta que está asociada generalmente a un teléfono, a un mail. Entonces eso me permite individualizar, porque muchas veces los reportes que tenemos, lo estábamos hablando con Cecilia, tenemos muchos imputados que son menores de edad, la IP o el servicio fue Yo tengo contratado. ha pasado como defensor, es servicio, a ver quién es. Creo que la pregunta va a si hay 4 personas. ¿Cómo llegamos a saber? Claro, nosotros Hay previo. 4 personas en el domicilio. No, pero yo me conecto al IP del colegio de abogados, pero me conecto desde mi cuenta. Pero el IP está a nombre de otra persona. No, está bien. Sí, hemos tenido reportes que la IP pertenece a la Municipalidad de La Plata. Y no lo vamos a ir a buscar al Senado de la Nación, claro. La red social, todas tienen un identificador propio de cada cuenta. Eso puede variar en tiene la descripción, pero todo lo que acompaña siempre que identifica una cuenta es un número de identificador. Además, nosotros no es que con lo que nos llega de NSMEC vamos directamente al domicilio. Hacemos una navegación en fuentes abiertas en donde uno puede vincular el nombre del usuario, puede vincular el teléfono, puede vincular... y además, cuando nos remiten la IP, normalmente nos remiten la IP del login, o sea, con la que se creó la cuenta, y nos remiten más IP en relación a una especie de muestreo de cómo se va moviendo esa persona. Y hemos tenido reportes que, por ejemplo, la IP solo daba en el domicilio a la noche. Y durante el día, esa cuenta se conectaba a otra IP que era siempre la misma. Cuando fuimos a ver, era una oficina de día Era donde trabajaba y el domicilio. y a la noche. Toda esa investigación se hace previa, no es que uno va a la casa que nos mandan y así nomás. No estoy bien. No, Lo que plantea creo que es más allá de eso. No, que solamente se conecta de noche en esa casa y están todos en la noche en la casa. Son 4 personas las que viven. Muy eficaz al supuesto autor. pero creo que, bueno, perdón. ¿Vieron la película? No, ¿vieron El secreto de sus ojos? Que uno nunca cambia la pasión. Bueno, yo les voy a dar un dato que ustedes no lo van a reproducir en ningún lado, que es que cuando creamos las cuentas, cambiamos los nombres, cambiamos la foto, ponemos cualquier dato distinto de lo real. Ahora, nunca cambiamos la fecha de cumpleaños. Podemos cambiar el año de nacimiento, pero la fecha de cumpleaños, porque es algo que nos hace propios. Mi cumpleaños es mi día. Entonces, como yo el día ese lo tengo que hacer valer, generalmente en el usuario todos los datos son falsos, menos el año, el día y el mes de cumpleaños. Pero bueno, sí, nos ha pasado de entrar a un domicilio, hay 3 personas y no saber quién de los 3 es. Se secuestra el material y buscamos la imagen con el hash que nos denunciaron, buscamos en los dispositivos que se secuestraron. Así, la pregunta es, si hay una computadora de escritorio solamente en todo el domicilio y hay 3 personas, ¿cómo sabemos, estando la imagen ahí adentro, quién es el autor de esa imagen? Pero, Menor. no, pero están hablando de la tenencia, porque lo que es todo distribución, facilitación, esa imagen va por algún canal, y ese canal siempre deja un rastro. Pero el hecho también, el hecho de la tenencia en cuanto a la... Entonces sería la tenencia simple de una imagen, que se puede discutir, pero nosotros llegamos porque justamente los reportes no surgen, me parece que él tiene una imagen. No, dice que de esa IP, de ese usuario, se mandó una imagen, se distribuyó, se publicó o subió a la nube de Google, y ahí nos permite. Es decir, no vamos pensando, no es solamente una IP el dato que tenemos,
esa información es fragmentada. Si yo la bajé, si yo yo bajo la en información, definitiva, la a reproduzco. mí lo que me parece es que hay cierta endeblez en algunas cuestiones para llegar al autor real, porque en definitiva, cuando hay un IP de 4 personas, y vos no sabés quién fue, con una sola computadora, es complicado. Bueno, a mí me pasó, yo como querellante para el federal, y también, el tipo de mira, yo vivo con 4 personas, el imputado. Yo vivo con 4 personas, no sé quién se terminó condenado también, porque me parece que también el estándar de papeleo se flexibiliza demasiado, en su caso, un más maleable que otro tipo de delito, pero en definitiva la certeza de que era el tipo que entraba con todo el primer trabajando en el IP, era el tipo ese que atribuía o tenía las imágenes, pero un poco. Sí, generalmente un allanamiento es justamente eso para nosotros. Es la forma de recolectar pruebas, de poder determinar una autoría, de poder determinar ¿cómo se llama? Hasta la propia denuncia. Entonces, un allanamiento es justamente eso, buscar, y nos ha pasado, o a mí me ha pasado, no encuentro nada y la causa no pude constatar los distintos puntos de la denuncia, no puedo avanzar, porque sé que no puedo ir a juicio con una sola denuncia. Entonces, pero generalmente, bueno, lo reitero, los reportes vienen con un usuario vinculado al sistema. Muchas veces cuando puse el ejemplo de menores porque muchos de los menores tienen los celulares a nombre de los padres, pero el usuario está a nombre de él. Entonces verificamos quién vive en esa familia. ¿Hay una familia? ¿Es de ese apellido? ¿Tienen hijos menores? ¿O hijos menores no? ¿O hay una persona que se llama Diego? Sí, hay una persona que se llama Diego que tiene ese apellido. Bueno, en la denuncia me figura que el usuario Diego 1982 publicó eso. Y entonces, en el SIP, bueno, entonces tengo algún elemento más que me permita. Creo que trabajamos así, vamos todos buscando eso. Y además, tengamos en cuenta que las empresas, así como tienen la obligación de denunciar en NSMEC la publicación o la divulgación de las imágenes, tiene también obligación de cerrarle la cuenta. Entonces, ese es otro dato a buscar. Si algún integrante de la familia debió loguearse con una cuenta nueva, porque cierran la cuenta, pero no el mail asociado. Entonces, se le pregunta a Facebook, a Instagram o a WhatsApp, ¿abrió una cuenta nueva este mail? Sí, abrió una cuenta nueva para la fecha del reporte. O sea, hay otros mecanismos. Sí hemos tenido investigaciones en donde nos hemos quedado en no sabemos cuál de los integrantes de la familia lo llevó adelante. O sea, no nos sirve un responsable que no lo es porque va a seguir distribuyendo, va a seguir realizando la maniobra. Lo cierto también es que este delito atraviesa tan profundamente las emociones de la gente, y cuando digo la gente, digo nosotros, ustedes y los justiciables, que también sucede que los propios imputados se hacen cargo de esta situación. Sí, yo tengo un cargo de eso como que yo hice declarar, se hace cargo. Había propuesto que la Corte de la Procuración también utilizar tecnológicamente a ver cuál era el motivo por qué un tipo se podía poner adelante de la computadora de forma una chupando. Si era una enfermedad, si era curable, si no era curable, si era psiquiátrica, si era psicológica, y hacer un informe criminológico respecto de eso, pero obviamente no tuvimos resultados de respuesta por parte de la Procuración, pero yo lo todo lo posible. Porque ese tipo tiene, o sea, la persona que yo estaba defendiendo, que yo le defiendo los derechos, no defiendo los hechos que comete, que haya un juicio justo, que la prueba que se utiliza sea la orden, que sea legal, porque el hecho es indefendible, es una porquería, un tipo asqueroso. Pero sin perjuicio de eso, el tipo ese, más allá de que se lo condene con las penas que tiene el delito, va a tener una vida como. Entonces la idea era, bueno, ver criminológicamente si se trataba justamente de una enfermedad que lo hice yo en forma privada.
el tipo hizo el tratamiento psicológico y psiquiátrico y dejó de ver pornografía también, ya se lo ha tomado en 3 o 4 años. Pero lo tuvimos que hacer en privado y el tipo tiene los mismos. Claro. Por eso, sí, porque tengo muchas cosas. Con la política criminal, que yo creo que es, te descubro, te meto preso, te sanciono, pero este flaco va a salir, si no hacemos algo, vamos a volver a hacer lo mismo. Hace poco, no sé si vieron la noticia, en Morón, un imputado que había sido condenado a 10 años por una corrupción de menores, porque en ese momento no existía el grooming. Entonces trató de contactar por Messenger, imagínense el tiempo que estoy hablando, a unas chicas, se lo condenó a 10 años por corrupción de menores, y desde la cárcel, la 39 de Ituzaingó, se contactó con una nena y haciendo una especie de sexting o de producción de Masi, le hizo producir imágenes y videos y después las vendía, y le utilizó a los padres de la nena las cuentas bancarias para el depósito del dinero con el que vendía las imágenes, desde la cárcel. Claramente, si no hay un abordaje, así como la violencia de género, si no hay un abordaje de la masculinidad violenta, ese violento va a seguir siendo violento con la próxima víctima que encuentre, que va a ser otra mujer diferente a la anterior o la misma. En este caso pasa lo mismo. Sí, yo no creo que sean enfermos, yo creo que tienen alguna desviación que sí, claro, Bueno, mira, que no afecta a la punibilidad, pero el que... caso el tipo tiene un diagnóstico dado por el psiquiatra, un cuadro por eso, y yo lo entrevisté con el psiquiatra, dijo que obviamente no es una cuestión curable, pero sí se puede controlar. Y en los hechos, te digo, el tipo lleva, la cosa que te hizo para atrás, estamos en el juicio ahora, el tipo lleva desde que lo tuviste, no, creo que no, desde que la viste y empezaron a no más. Bueno, y estaba compartiendo, porque ahí fue una cosa que trabajamos por ICA Corps. Era tonelada de distribución que hacían. Pero eso de compartir. A ver, yo la semana que viene, como justo la semana que viene. Sí, creo que la semana que viene. Si nos trajeron para maltratarnos. No, pero digo, el hecho de compartir, el hecho de compartir. El hecho de compartir. Y también sabemos que cuando se baja, se reproduce, veía, sea como no, esta es la realidad, se va grabando en tu servidor distintos archivos que después cuando otros vuelvan, te lo pide de tu archivo, se va a fragmentar la información. Quiero saber si eso es cierto. Ahí tenemos el experto que nos va a decir, sí, o no. los peer-to-peer. Claro, es lo que eso es otra cosa. Eso hay que bajar un poco el programa. Con el emul. Claro, el emul. El Ares usábamos nosotros para bajar música, funciona igual. Vas a bajar el programa, te lo guías, y eso te da un identificador del usuario. Una vez que tenés eso, vos buscás en el navegador y empezás a bajarlo. ¿Qué pasa? Esto está en el mismo, no sé, vamos a hacer una foto. Esa foto no es que está en un servidor determinado, sino que está en cada punto de la red un pedacito. Entonces se va pidiendo a uno, a otro. Así funciona. ¿Eso es voluntario o es involuntario? Es involuntario. Eso es involuntario. Y en ese caso, al ser involuntario, ¿sería punible también? Por supuesto, no. El informático sabe de informática, nosotros sabemos de derecho. Sí, yo te voy a contestar. Cuando uno baja el programa, aceptamos los términos y condiciones. El que no lee... Quiero aclarar. Si usted lee alguna vez que le dicen esto son los términos y condiciones, ¿acepto? Si alguna vez lo leyó, no pasa nada. No. ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, que esos programas siempre ofrecen la opción al usuario de desactivarlo. O sea, uno puede voluntariamente desactivar no comparto este archivo, aunque lo haya descargado. Siempre está la opción de no compartir. Yo entendía que no. No, se puede. Es involuntario, digamos, que tipo, si la reproduce una vez en su computadora, guarda pedazos, fragmentos de archivos, que después otro que lo baja lo va a volver a pedir. Sí, otro que está en la China también pide el mismo,
O sea, La que configuración por defecto es que comparte. La configuración que es lo que va a lograr que están en términos y condiciones. Pero si es voluntario del usuario poder de desactivarlo. distribuir se prueba con el acepto de los términos y condiciones del núcleo, por ejemplo. bueno, el MULE trabaja así. No, se prueba con la distribución del material de abuso sexual La infantil. distribución es involuntaria con el acepto. Y si no podemos probar la distribución, hoy tenemos la tenencia simple. Bueno, El tema de la denuncia simple existe tipo penal, a sabiendas. A sabiendas de que la tiene, claro. Por Porque es ejemplo, doloso. yo bajo el torrent una película que creo que es una película La Canibro sí que de acceso público. Bien. No es el mejor ejemplo, doctor, pero bueno. Película Sí. Iron, sí. Y el nombre todo de esa película me figura como que la hice. Yo verdaderamente puedo acceder, en general puedo acceder al contenido de esa película una vez que descargo el link una parte. ¿Bien? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, estoy creyendo y estoy bajando una película, Batman, y evidentemente no estoy bajando Batman, sino que el archivo tiene consignado un nombre distinto. Y al fin y al cabo era, por ejemplo, un video de pornografía infantil. Pero ¿cuántas veces te puede pasar eso? No. Bueno, buscaba, Bueno, busca por la búsqueda. Eso era muy usual, que uno por ahí tenía la certeza que estaba bajando alguna película en particular y de repente se encontraba con otra Pero cosa. hoy una pregunta habitual, ¿cómo acreditamos esa ultrafinalidad del conocimiento, para demostrar de que ese video que yo tengo, verdaderamente tengo conocimiento de que ese video tiene un contenido pornográfico? A ver, yo creo que en esa situación, si no tenemos nada más, terminamos no pudiendo acreditar el dolo. Okay. Ahora, si a eso le podemos sumar alguna otra cuestión, es decir, tengo... 20 videos más. Claro, Eso por eso. hemos encontrado imputados que tienen 70.000 imágenes. Que además el alcance, no está al alcance de cualquiera, el material de abuso sexual infantil. Hay que saberlo buscar. Uno pone en Google material de abuso y no le van a aparecer imágenes de esa naturaleza. Igualmente, esto funciona, pero por ejemplo, redes sociales en particulares donde no hay tantos filtros como lo es Instagram, pero bueno, un ejemplo muy conocido es Twitter, donde hay, no sé, hay como un contenido bastante particular. Se ha visto muchas veces de alguien que retuitea, que dice denunciar a esta cuenta que difunde material sexual infantil. Digamos, ¿cómo está la situación en ese sentido? Con redes sociales, como lo es, por ejemplo, Twitter, donde uno por ahí no sé, tiene más acceso si se quiere. No Sí, sé. las empresas, Twitter particularmente es una de las empresas más reacias a darnos información y más reacias en cuanto al control o el filtro o el peine que ellos deben pasar, no solo respecto, si nosotros nos abrimos una cuenta de cualquiera de las redes sociales, en los términos y condiciones que aceptamos, estamos aceptando que nos van a denunciar si compartimos este tipo de material, si compartimos lo que tenga que ver con terrorismo, si compartimos lo que tiene que ver con trata, o sea, todas esos temas, narcotráfico, todos esos temas, las empresas lo tienen dentro de los términos y condiciones y nosotros aceptamos que no vamos a compartir ese tipo de material. Twitter es la más relajada de todos y a la hora de pedirle información de los usuarios, al principio lo que hacía era avisarle al usuario que un organismo judicial le había pedido información. Entonces, normalmente la distribución por Twitter era muy difícil de avanzar porque don Twitter le había avisado que nosotros habíamos pedido información. Estaba hace bastante que está, si le queremos avisar que vamos a ir datos. Te hago una consulta, Cecilia, respecto a esto que hablaban de la tenencia, ¿no? Porque bueno, no, si lo compara por ahí con otros delitos de tenencia, el hecho de estupefacientes, hay la posibilidad de, digamos, que en algún momento si la tengo, la puedo tirar, eliminar, borrar, eliminarla. Tema del delito de tenencia, de perdón, de tenencia por pornografía, además sí, pero ¿hay posibilidad de desistimiento en algún momento de, digamos, yo lo tengo, lo quiero eliminar? De hecho lo elimino, pienso que está eliminado, pero eso queda guardado en mi máquina, ¿no? En algún momento, digamos, ¿hay posibilidad de pensar en esa alternativa, en estos delitos? Digamos,
Porque lo veo complejo, porque bueno, siempre queda esa marca, ¿no? Informática. No sé. Sí, se sabe, hay maneras de que faltar. Sí, pero desde el punto de vista. Claro, Sí, aplicar el desistimiento, no lo hemos aplicado nunca. no lo aplicaron nunca. No. Digo, porque podríamos hacer esto mismo, a veces descargar un material que ves que lo tenés, ya no lo querés tener más, lo tuviste, pero digamos, veo que en otros delitos de tenencia podría haber esta posibilidad, porque el material fáctico no es digital, pero en el mundo digital me cuesta ver esta Sí, posibilidad. Pero la aplicación de esta figura generalmente en la práctica, digo, ¿no? Viene acompañada de otra conducta que estamos investigando. La distribución. Claro, no aparece, no tenemos una causa, ninguna de las redes sociales que mencionó Cecilia nos avisa de una tenencia. Nos avisa sí, bueno, sí, salvo cuando pasa Ahora Google. a la nube de Google. Pero generalmente creo que es la única. Sí. Después ni Facebook, ni Instagram, ninguna otra nos avisa de una tenencia. Entonces, sí, vamos, allanamos por cualquiera de Sí, claro, otra con una figura, distribución y nos encontramos con que encontramos con eso. distribuyó No es una una y tiene figura mil. generalmente que aparezca como autónoma, salvo en el Está caso. asociada siempre a la Claro, nosotros no tenemos forma de saber si lo tienen o no. desde el punto de vista también política criminal es mucho más relevante la distribución de la tenencia, que ya de por sí ya es por ahí imposible, incluso por bien jurídico. Sí, también surge, o sea, no es la única forma de inicio de estas investigaciones. Muchas veces se secuestran teléfonos. Hoy los teléfonos intervienen en todas las investigaciones de todos los delitos. Y de repente estamos investigando una amenaza, periciamos el teléfono y dentro del teléfono tenemos una tonelada de imágenes de esta naturaleza. Este hallazgo, Entonces ahí empieza la discusión de si es un hallazgo simplemente porque yo fui más allá del objeto de la investigación, o prima el interés superior del niño, prima la protección de esos niños, prima el convenio de Budapest, que son instrumentos internacionales, y yo tengo que seguir investigando y generar la imputación de este delito. Lo mismo pasa con el ciberpatrullaje. O sea, el ciberpatrullaje lo podemos querer o no querer, existe. Nosotros trabajamos con ICACOPS. Yo cuestiono. Todo, vos cuestiones todo. ¿Te parece? Bueno, sí, yo cuestiono desde ya la circunstancia de que se secuestren los teléfonos. Porque sí. Baste, yo tuve un choque con un auto, me llevo el teléfono en tipo. Ya eso lo cuestiono. Porque si está prohibida la interceptación de pistolas, la intervención telefónica, ¿por qué se justifica sacarle el teléfono, meterle un coso y mirar todo lo que hizo? No lo que hizo respecto de ese hecho, sino lo que hizo en toda su vida. No, igual no sé. Y sí, bueno. Para mí es un exceso. Tengo entendido que la casación lo confirma y que no piensa cambiar la tesitura, pero sí. Nosotros al principio... Una intromisión en la vida privada de la persona sin justificación, porque no es que dicen, cuando dan un allanamiento, dicen secuestro es el teléfono porque con esto. Son infundados. El teléfono, todos los teléfonos. No, pero dicen aceptar teléfono y los secuestran igual. Sí. Sí. Qué feo. Vamos a allanar. Qué feo. Teléfono. No. Hoy el delito es imagen y video y sonido. Es así. No, Comprende la ley que sigue hablando. no es tan así. Más que nada porque además, y Matías lo puede decir perfectamente, no tenemos capacidad ni humana ni tecnológica para almacenar la información. El último teléfono que nosotros periciamos en la fiscalía, que no tiene que ver con esto, tiene que ver con otro delito, nos llevó 24 DVDs el almacenamiento de la información que tenía el teléfono. Entonces, aun cuando consigamos los 24 DVD, después no tenemos recursos humanos para analizar esa información. Entonces lo que se está haciendo es circunscribir al objeto de la investigación. Porque si no, tenemos 2 peritos para todo el departamento judicial, es imposible llevar adelante la investigación. Ahora, el tema es el cuestionamiento, es decir, yo me choco con esa imagen. ¿Qué hago? Yo como fiscal que estoy investigando una asociación ilícita por robos. Me choco con esas imágenes. ¿Qué hago? ¿No corresponde? ¿No es objeto de la investigación? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que esa información?
Exclusión de pesca. Para mí es exclusión de pesca. Bueno, estamos delito. No, tenemos una orden de un juez que allanó los derechos de la intimidad de esa persona en virtud de una causa probable y el celular creo que usted sin el celular no podría trabajar. Yo no. Y bueno, entonces sabemos que sí, que es verdad, que pasa la vida y también pasará parte de ese hecho que estamos buscando. Y nosotros buscamos esa parte que nos interesa, que es relevante penalmente, y la volcamos en el expediente. Pero no vamos a una exclusión de pesca. No, yo no digo. Tratamos de hacer una investigación acabada. Muchas veces en las causas en la otra temática que tengo, No, yo digo si aportan vos estás- voluntariamente su patrón Muy para. bien, vos estás para- investigando una causa de tenencia de estupefaciente. No, está bien. Y agarrás el teléfono y encontrás otra cosa. Digo, ahí hay algún cuestionamiento respecto de esa. Se habla de exclusión de pesca. No hay que. No, yo lo que nunca vi un cuestionamiento de los defensores, porque eso lo tiene que hacer el juzgado de garantía. Y nunca vi un planteo. He hecho bastante. Sí, yo también. Bueno, veo que no tuvieron éxito. Sí, sí. Porque lo hacemos, Sí, lo hacemos nosotros en la tuvo eso. Y en estos, perdón, de registros de celulares, cuando el bloqueo facial biométrico, la policía normalmente o los investigadores lo hacen digo, una cosa es que el diputado diga, bueno, se lo desbloqueo y se lo dejo, pues sí que hay muchos problemas para desbloquear los teléfonos más modernos, Sí, iPhone, último modelo de algunas. Nosotros tenemos el UFED, que es el equipo, la valija, que le decimos nosotros, llena de cables que manejan los peritos, que enchufan los teléfonos. Claramente siempre vamos atrás del criminal, nosotros muy atrás del criminal, y el software que tenemos en el UFED no permite abrir los últimos teléfonos más tecnológicamente avanzados. Una posibilidad es que el sujeto aporte el patrón de desbloqueo, el PIN o la cara o la huella digital. ¿Qué pasa si no lo hace, si no lo quiere hacer? Porque eso lo citamos y los defensores le recomiendan o no aportarlo, y si no se lo recomiendan, no lo aporta. Dos cuestiones: esperamos que pase el tiempo, que se actualice el software y que en algún momento se pueda abrir y el teléfono queda secuestrado. Y la otra es la apertura compulsiva, el desbloqueo compulsivo. ¿Está actualizado? Sí, jurisprudencialmente hay un... Sí, sí, sí. No, acá hay un fallo de la Cámara que yo lo tengo citado acá, después va a aparecer en el desorden que me generaron con la charla, de la Cámara Federal de Bahía Blanca en un tema de estupefacientes, que autoriza la apertura compulsiva, el desbloqueo compulsivo. En este caso era la huella, y lo obligaron a poner la huella, sí, y que es perfectamente válido. Yo he pedido acá, y ahí los jueces de garantías me lo han otorgado. Sí. Sí. A ver, pero no, sigamos. Pero es lo mismo que yo voy a un domicilio en busca de un par de zapatillas y arriba de la mesa me encuentro 2 armas de fuego. ¿Qué hago? ¿Busco las zapatillas y me voy? Es lo mismo. Abro el teléfono para buscar una fotografía y me encuentro con imágenes de abuso sexual infantil. ¿Qué hago? Más cuando lo que estamos defendiendo acá o protegiendo son nuestras infancias. Me parece que ese es el eje de discusión. ¿Protegemos a nuestras infancias o no? Bueno, si las vamos a proteger porque el Estado ratificó la Convención de los Derechos del Niño, porque el Estado ratificó los protocolos, porque el Estado ratificó los 2 convenios de Budapest, y los tenemos que proteger. A una costa de quizás no hacer valer mucho las garantías constitucionales del imputado. Tengamos en cuenta que en nuestro sistema las garantías constitucionales del imputado son sagradas, y las de la víctima están empezando a tener un poco más de visibilidad. Bueno, lo mismo pasa con los derechos de los niños. Yo creo que ninguno de los que estamos acá va a poner el énfasis en no proteger el derecho de los niños. Porque tenemos hijos, porque tenemos nietos, porque tenemos sobrinos que pueden estar siendo vulnerados. ¿Han encontrado con números de inteligencia artificial? Sí, a ver, el problema que nosotros tenemos con la inteligencia artificial
y hace poco hubo una situación acá en el colegio en el que están 44, o sea, que el tema de la inteligencia artificial es si está tipificado o no está tipificada. Porque cuando la Argentina ratifica el convenio de Budapest, hace una reserva La imagen, sí, claro. hace una reserva que dice que solo va a reprimir o a sancionar las imágenes, los adultos que compartan o distribuyan o fabriquen o produzcan imágenes de niños de carne y hueso. Entonces, con la inteligencia artificial nos encontramos con ese escollo normativo. La ¿Dónde? distribución de imágenes creadas La por inteligencia artificial quedarían fuera de la típica. Yo creo que no, que hay una vuelta para buscarlo. A ver, Llama de un tipo protegido, cuál era la víctima, con usted, y acá, digamos, no habría víctima, y es una construcción de inteligencia artificial. Estoy equivocado. Lo ideal sería una reforma legislativa, que de hecho hay un proyecto en el Senado, por el senador Melman, para incluir dentro del 128 la inteligencia artificial. Entonces dice, toda representación de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o sus partes íntimas, y la creación de imágenes con inteligencia artificial en donde el niño o la niña tenga su carita, o sea, que el niño exista, que la cara del niño existe, lo que sea creado con inteligencia artificial sea el cuerpo o las partes íntimas. Hay una reforma legislativa pendiente, para lo cual primero tenemos que dejar sin efecto la reserva de la Convención de Budapest. Ahora, España, perdón, sí. España está penado la afectación es de forma indirecta o algo así. Porque señalan que muchas veces en la práctica en España se ha visto que esas imágenes son utilizadas por los groomers para contactar a otros niños, como mostrando que es algo natural. También otro de los argumentos era que creaba, uno lo puede compartir o no, pero en el apetito del agresor sexual se veía acrecentado a tener, bueno, facilitarse de ese material. También que culturalmente podía aceptarse esa situación, crear una conciencia de común de la gente como aceptable. Había otro argumento más que no recuerdo, pero esos serían los argumentos que se sostienen para penar. Y tuvo media sanción en diputados penar esta conducta, y en senadores no tuvo el apoyo porque también se discutía lo que son las expresiones artísticas. No me acuerdo del senador que hablaban de los angelitos desnudos de las catedrales. El derecho a la libertad de expresión, y también, bueno, que podía ser abarcado por el artículo 213 del Código Penal, que es la apología del delito. Entonces, que podían buscar, como nosotros consideramos que todo menor aparece en una secuencia de este tipo, mediante una, que se marcha, como decía Cecilia, mal llamada pornográfica, porque lo pornográfico incluye el consentimiento de adultos en una actividad legal, y acá no hay consentimiento, el menor no tiene consentimiento. No, No, el problema de la inteligencia artificial es la facilidad con la que se pueden crear imágenes de esta naturaleza. Entonces, la difusión masiva, la hiperrealidad y el daño, que me parece que por ahí lo podemos canalizar hasta tanto haya una reforma legislativa, el daño que se genera en la integridad psicofísica de ese niño al verse en una imagen que, si bien su cuerpo no es, sí es su cara. O sea, la vulneración de la dignidad de ese niño o esa niña, la vulneración de su integridad personal, me parece que nos permitiría por lo menos hacer que la jurisprudencia se expida al respecto. Bueno, con los adultos hay una laguna incluso más grande todavía.
pero me parece que es mucho más amplio el problema, que no tiene que ver solamente en la protección de niñez, tienen un resguardo mucho mayor, pero en adultos, ¿por qué no se protegería? Cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, en China y en Japón ya había, no sé si no se llamaba inteligencia artificial en ese momento, se llamaban robots, pero sí había imágenes que eran, uno las miraba y eran una persona de verdad y en realidad eran creaciones artificiales y bueno, sí está sancionado, así como en España, también en Japón, la distribución de ese tipo de imágenes, que eran... Yo con el cuerpo lo entiendo perfectamente. Quiero aclarar que soy padre de 3 nenas y me preocupa el tema, pero hablando como abogado, me es difícil encontrar el bien jurídico protegido cuando toda la construcción es por inteligencia artificial. No digo poner la cara de un nene de carne y hueso o de un nene con un cuerpo inventado. Digo que la construcción, yo pensé que estaban hablando del caso de la construcción total de la inteligencia artificial. Entiendo que en España sí. Sí, entiendo, imágenes reales similares. Entiendo, entendía como dijo, por eso la reserva que marco hace. de no propagación de delitos, sino apología del delito lo puedo llegar a entender como que el bien jurídico protegido sea ese. Digo que no me cerraba que el bien jurídico protegido fuera el niño, la niñez, la familia del niño, como usted arrancó la charla, por una construcción total de inteligencia artificial. Pero lo entiendo al doctor Tejón en el marco de proteger, bueno, eso. Tenemos un problema con... Perdón, en la tenencia no sería típica directamente la conducta, porque para que sea apología tiene que ser transmitido. Entonces ya sería impune. Sí, seguro. Sí. No, y tenemos problemas también porque los convenios que nombraba Cecilia, la P, Luxemburgo, que hablan de la... Bueno, hablaban hasta de dibujos. Prohibir dibujos que representen a niños en situaciones de abuso sexual. Y tenemos problemas que se consume, los que somos padres, hemos visto que consumen anime, dibujos mangas o algo así se llama. Claro, que son destinados a todo el público. Y ahí se naturaliza. Entonces, creo que ese era el fundamento para penar estas clases de ilustraciones, de dibujos, de construcciones con inteligencia artificial. Digamos que lo que se sanciona es la puesta, digamos, en peligro. Es un No, la tendencia sí. Es muy difícil acreditar el tercer párrafo cuando habla del que tiene para distribuir. Esas son todas cuestiones de acreditar conductas que no han sucedido. Incluso hoy encontramos hasta stickers, esos stickers que tienen animación de los videos de material de uso sexual infantil, fabrican stickers. Y los chicos, los adolescentes, los comparten en los grupos de WhatsApp como si fueran... Bueno, hay toda una investigación conforme a través de esos stickers que se dicen. Bueno, los niños o los estudiantes, porque también tienen una simbología, un código para determinada franja etaria, el color del emoji, lo que el emoji quiere decir, bueno, nada, todo como sumergirse como en aguas muy profundas, que entiendo de que los jóvenes y los niños también, a medida que están en esa edad, también codifican el discurso y su vocabulario y su forma de vincularse para que nosotros los adultos lo entendamos. Bueno, a raíz de lo que vos decís, nosotros vamos, sobre todo cuando hay algún conflicto dentro del colegio, de los colegios, y en su momento era institucional las visitas que hacíamos con la Procuración antes de la pandemia, concurrimos a los colegios secundarios, segundo, tercer, cuarto año
quinto, hablar con los chicos y en algunos casos hablar con los padres para darles herramientas. Porque los chicos, sobre todo los adolescentes, hablamos de estos delitos donde más se masifican es entre los 11 y los 14 años aproximadamente, de los chicos que realizan, que son víctimas de estos delitos. Entonces, los adultos tenemos que entender que los chicos tienen una vida real, que es, van al colegio en la mañana, salen, van a hacer un deporte, van a visitar a la abuela, hacen esto, hacen lo otro, y una vida digital paralela que nosotros los adultos no conocemos. No conocemos, primero por desconocimiento propio de la franja etaria o la división etaria que tenemos con ellos. Y después, porque muchas veces no tenemos tiempo, es lamentable, pero hay que reconocerlo, o no queremos invadirlos. No, y estamos tranquilos que están en su habitación. Entonces cerramos con llave la puerta y decimos, bueno, no, está en la habitación. El ciberacoso o la ciberdelincuencia está probado estadísticamente que donde en el horario en el que más sucede es entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El papá duerme. Y el papá duerme porque al otro día se levanta para ir a trabajar, porque tiene obligaciones. Entonces, bueno, no, la Play, los chicos que dejamos en las vacaciones, que no sabemos ya qué hacerlo, decimos, bueno, sí, jugá a la Play hasta las 5 de la mañana, total, después dormís hasta las 2 de la tarde. Y en el adulto termina siendo hasta un alivio, decimos, sí, duerme. Pero en esa habitación es donde el ciberacosador no tiene límites. Entonces nosotros no lo dejamos cruzar la calle o tomarse un micro solo porque tiene 12 años, pero sí lo dejamos en una habitación toda una noche sin saber qué hace, sin saber con quién habla, sin saber con quién se comunica, sin saber qué imágenes manda. Entonces, siempre que vamos a la charla, yo que por ahí soy un poco más especial, le digo a los padres, no puede ser que un padre no tenga el patrón de desbloqueo del teléfono de un hijo. No, pero yo no lo quiero invadir, es la privacidad, se está construyendo su identidad. A ver, lo estamos protegiendo. Así como nosotros vemos a qué hora salió, a qué hora vuelve, si vuelve borracho, si toma alcohol, si maneja o no maneja, también tenemos que ver con quién se comunica. Porque el aislamiento y la soledad y el encierro es el caldo de cultivo de estos acosadores, que los van a buscar, los van a encontrar y van a terminar generando la obligación de los niños de producir material, a cambio de diamantes en el Free Fire, a cambio de monedas en otro juego, porque tienen todo el tiempo del mundo para eso. Entonces, hay que comprometernos un poco más con las infancias y no controlar desde el control autoritario del adulto, compartir la vida digital con nuestros hijos. A ver, mostrame, a ver cómo es este juego, a ver con quién hablas. Los auriculares es algo que es muy dañino. Yo no sé si es dañino para la salud física, porque no soy médico, pero sí es dañino para este tipo de delitos, porque con los auriculares nosotros no escuchamos qué es lo que le dicen del otro lado. Todos los padres queremos que a las 10 de la noche el niño se calle y se vaya a dormir, porque estamos agotados de escucharlo todo el día, porque trabajamos. Entonces es preferible el auricular, ponete el auricular, no quiero escuchar esa música, no quiero escuchar. Y atrás de eso hay un ciberacosador que lo está buscando. Entonces, tenemos que entrar en esa vida digital, sin invadir, respetando sus tiempos, respetando su privacidad, pero si hay un número de WhatsApp que no lo tiene agendado y que es de otro país, ¿por qué no vamos a mirar con quién chatea? A nosotros nos decían, no recibas nada de ningún adulto que no conozcas cuando salíamos a la calle. De la misma manera, ellos no deberían recibir 14, 15 que dice, ¿qué es mujer? También hay comportamientos que se ven sobre ti, que están medios, lo que hacen hacer las cosas, no preguntas si no es por la un poco de atención porque yo había traído, pero bueno. Estas son las herramientas que nosotros les damos cuando hablamos con ellos y con los padres. Las cuentas en modo privado. Sabemos que a los adolescentes les gusta mostrarse y todo lo que hacen, a algunos adultos también, pero los adolescentes todo lo que hacen lo muestran. Entonces uno sabe que Hugo Tesón se levantó a tal hora, desayunó tal cosa, fue a tal lugar, almorzó con tal persona, porque hay
los adolescentes muestran todo. Ahora está de moda el estado de WhatsApp, que en su momento era de viejo, ahora los chicos volvieron al estado de WhatsApp. Entonces, por el estado de WhatsApp uno puede ver qué es lo que está haciendo, dónde está. Bueno, que configuren las cuentas en modo privado. Al WhatsApp, que no los puedan incluir en los grupos si no son los contactos, porque hay herramientas para que los chicos estén protegidos. Obviamente, ¿lo puede incluir un amigo que lo tiene en un contacto? Sí, lo puede, pero bueno, estamos tratando de protegerlos con ciertas herramientas que tenemos. Los horarios de conexión son fundamentales. Yo no les digo que se vayan de acá y a las 11 apaguen el wifi hasta el otro día porque se les van a escapar los pibes, vamos a tener una denuncia por violación de paradero. Pero digo, tiene que haber algún límite en la conexión, porque además sí les afecta la salud. El ciberacosador anda de noche, funciona, navega de noche, que es donde los niños, que pueden estar entrenados, porque nosotros con los nuestros hablamos, bajan la guardia. Y donde los adultos bajan la guardia. Y esto de acompañarlos, y si después fueron víctimas, el tema es qué hacemos. El nene nos cuenta, la nena nos cuenta, generalmente no a los padres, lo cuenta en el colegio, lo cuenta algún primo, algún hermano mayor, algún tío, porque a los padres nos tienen miedo a la represalia. Bueno, ¿qué hacemos con eso? O va un padre o una madre al estudio de ustedes y dice, miren, a mi hijo le pasó esto, ¿qué hago? Entonces, la primera recomendación es no seguir chateando o haciéndose pasar por el menor, porque estamos generando delito. O sea, es un agente provocador del delito que no nos va a servir. Menos aún avisarle que sos el padre y que tomaste contacto y que sabés que va a pasar esto y que lo vas a hacer la denuncia porque nos cierran todas las cuentas y nosotros no lo encontramos nunca más. Y cuando abordamos a los niños, elegir las palabras con las que los vamos a abordar. Porque ellos son víctimas. No tienen la culpa de nada. O sea, ellos fueron obligados a. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿qué hiciste? El nene se retrae. Ahora, si yo le digo, ¿qué te hicieron hacer? Vamos invirtiendo la forma de abordarlos. La escucha voluntaria del niño, no la escucha interrogatoria, decirle, contame, decime, contale a la abuela, contale al tío, contale. La intimidad del niño hay que preservarlo, porque todo eso hace mella sobre el desarrollo emocional, mental y sexual de esos nenes. Entonces, no los juzgamos, los acompañamos, obviamente nos vamos a tener que dar el teléfono, no borramos nada, no sacamos captura de pantalla, la captura de pantalla no sirve, porque nosotros necesitamos los metadatos de esa información. Entonces, si yo me traigo una captura de pantalla, yo no puedo acceder a la información propia, ni de la imagen, ni del video, ni del contacto mismo. Los mensajes temporales hoy conspiran contra nuestra investigación, porque si en 24 horas, en 48 horas se eliminan los mensajes, uno quiere entrar a verlo y ya no están. Entonces, la recomendación que le hacemos a los padres es desactiven los mensajes temporales para que nosotros podamos acceder a esa información. Pero perdón que interrumpí, pero si de repente ahí la captura de pantalla no sirve como para mínimamente que conste lo que eventualmente se va a borrar, pero si yo lo tengo desactivado, a esa cuestión de borrar mensajes del otro lado, si lo tiene activado, sí, también se borra. Claro, bueno, en ese caso sí, pero si nosotros podemos resguardar la conversación completa, el año pasado ocurrieron varios episodios en distintos colegios donde se armaban grupos de WhatsApp de 200, 300 nenes, normalmente varones, y ahí compartían, uno empezaba con el grupo y ahí compartían material. Bueno, la mamá que descubrió esto, porque de los 200 lo descubrió una sola, que no lo descubrió, se lo dijo el nene, lo que hizo fue hacer captura de pantalla y salir del grupo. Entonces lo que nos pasó fue que no pudimos nosotros avanzar. Yo entiendo que en la desesperación, como madre o como padre, lo primero que queremos hacer es tirar el teléfono al río. Pero para nosotros es una pérdida de evidencia digital tremenda. Entonces, la templanza a la hora de acceder a esa información, es decir, bueno, vemos cómo hacemos, vamos a preguntar, nos acercamos a una comisaría, vamos a ver un abogado, nos acercamos a la fiscalía y nosotros tenemos especialistas, Matías es uno, Alejandro Leyes es el otro que trabaja conmigo, para resguardar esa evidencia digital. Porque si no, después no nos resulta útil. Y obviamente la respuesta que busca la sociedad no es la que nosotros le vamos a poder dar en ese caso.
WhatsApp da la posibilidad de poder bajar la conversación, por buscar un cache. Eso es lo que hacemos nosotros, claro. De salvar, digamos, eso para asegurarle la aprobación de la evidencia digital. Pero en Facebook y Instagram es posible, con Telegram. Telegram es peor. Telegram es sí, los canales de Telegram y no responden nada. No responden nada. Al tener ustedes el contenido de la conversación, esa información le llega, digamos, de Facebook o de Instagram. Sí, el contenido. Sí, las empresas, además de reportar imágenes y reportar videos, ahora están reportando diálogos en donde pueda haber o pueda ponerse en riesgo la integridad o la vida de las víctimas menores. Si el nene o la nena dicen que se van a lastimar, que se van a autoeliminar, que se van a quitar la vida, lo denuncian, y donde descubren palabras claves, porque en realidad lo que ellos hacen es un peinado permanente. Entonces, por ejemplo, en los juegos en línea, hay un juego en línea puntual que donde aparece la palabra novio o novia, el usuario automáticamente es dado de baja por la empresa. Entonces, obviamente, ¿qué hacen los ciberacosadores? Modifican esa palabra por otra, inventan otra palabra. Pero digo, hay forma de llegar a los chats. Facebook brinda la información, WhatsApp no, por el caudal de mensajes que se... La persona tiene que hacer este mecanismo. Claro, nosotros tenemos dos formas de evidencia digital. Una es la víctima y otra es el imputado. Dos canales de evidencia digital. La víctima que aporta o el imputado, que en realidad lo que hacemos nosotros es solicitar información a las empresas. Lo que pasa es que no informan mensajes. Y el secuestro de la evidencia digital para su posterior pericia. Pero por eso es importante contar con el material que nos pueda aportar la víctima. Ya hablamos que todos los elementos o materiales que están cargados en redes sociales o plataformas en las cuales no es tan complejo acceder. Por más o menos tengo entendido, la principal red de tráfico de este tipo de materiales es la TikTok. Ustedes se compran más ¿tienen algún tipo de posibilidad de poder investigar? Si nos podemos investigar, bueno, ya que entiendo que no se puede hacer. Hay que bajar un protocolo específico para navegar, porque no queda una. Bueno, pero ahí iríamos de pesca. Ahí iríamos de pesca. Haríamos un ciberpatrullaje que no es funcional. Otro tipo de homicidios. ¿Cómo? Nosotros tuvimos un caso hace bastante, pues el poquito que estaba, tuve que investigar bastante con una persona que compartía quedamos por otro lado y con conocimiento, claro, los URL eran las navegaciones interministrales, era algo que no iba y empecé a hacer un poco de investigación y intentar para llegar por otro lado, la web, necesitas un navegador especial. Sí. Llama Tor. Tor. Que su forma de estructura principal es esa, no saber de dónde. Sí, la animado, claro. También se puede llegar a hacer una función inversa de eso. Claro. Pero bueno, es un poco más complejo. Sí, más bien al revés. Interesar una red social personal, lo que fuera eso, que pueda vincular a la deep web y ahí. Claro, también en una oportunidad nos pedían que oficiemos para que no se reproduzca esa imagen. Exacto. Pero nosotros no podemos oficiar a los canales legales, pero no tenemos. Entonces, por eso muchas veces, sobre todo para mí, como soy más grande que Cecilia, me costó mucho entender lo que es el ciberespacio, que una persona que está en Holanda pueda hacer que está en Holanda, pero en realidad está en Berazategui y me manda desde allá, y yo creo que... Entonces, hay muchas cosas que nos cuestan, que son dificultosas para investigar. No, comprendo, por eso la pregunta, digamos. Sí. Un poco de qué se trata esta cuestión, entiendo cómo opera la deep web,
Claro. Sí, 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 hay un montón de cosas que yo no sabía que se comercializan. Sí, todo lo que no se puede comercializar Claro. de manera legal. Sí. Claro, tengan en cuenta, bueno, Mariano lo sabe porque trabaja en el Poder Judicial. Nosotros, cuando empezamos, no podíamos ingresar a las páginas que eran .com. Claro. De hecho, vos no debés poder, porque Ahí está, ahí. nos habilitaron solamente a nosotros a ingresar. Menos vamos a entrar a la DIP o a la Dark Web. Nosotros contratamos nuestro propio. No, me imaginé, capaz que Nancy habían tenido causas que creo que servían bastante derivado, pero viendo que es complejísimo. Pero ahí opera el celular ya con, ¿no? Claro, pero es algo fuera del sistema. Está fuera. Entonces. El tema son las IP encubiertas de la. No sé qué oficina gubernamental debe, supongo que sí, pero debe ser la AFI, no sé, o no sé cómo se llama. Sí, la fiscalía ya de. Pero lo de la Deep Web tenés inclusive tráfico de armas, de chicos. De chicos, claro, y uno no llega. No es un tema que entiendo debe ser tan fácil de acceder, más allá de lo que vos decís en el navegador. No, no es fácil, no es que yo agarro la computadora. Agarro el Tor y entro, ¿no? No, tenés que más o menos saber un poquito de. Claro. Hoy tal vez, lo más importante al acceso al medio informático es el Google como que sale a ti y te aparece. Digo, Sí, ahí está, vas a YouTube a ver. hoy acceder, el tema es que accediste. Claro, lo que digo es que es tan amplio el Vos te mundo volvés ese. vulnerable porque justamente das la posibilidad de. Hay un montón, también hay un montón. Si buscan, no lo hay. Sí, videos que te muestran. Videos y qué tipo de páginas entrar, porque no es todo 100%, hay cosas que sí que se pueden. Si no todo consumo de legales, de cosas legales, pero está muy vinculado al tráfico. Tutorial dice, bueno, si vas a buscar, no sé, conocer de datos, te vas a poner a este lugar. Sí, entre los peligros de llegar a pasar algo también, ¿no? ¿Sabes qué te pones vos a ingresar en la ordenadora? Claro, información que claro, la vulnerabilidad. El punto es que los chicos, los adolescentes, hoy hacen todo eso. Hoy cualquier adolescente sabe cómo, por ejemplo, transmitir algo por VPN. Uno le dice a los adolescentes, ¿qué es el VPN? Y no saben quién es Manuel Belgrano, pero cómo utilizar un VPN lo saben hacer. O sea, nos ha pasado yendo a los colegios. Y la pregunta, ¿y si yo lo mando por VPN, me pueden encontrar? Un nene de 14 años. O sea, hoy manejan un lenguaje y una cotidianidad con la tecnología que va mucho más rápido que la nuestra. También son totalmente inconscientes. Absolutamente. Hacen que hagan hacer cosas que yo no las haría y ellos las hacen igual. Con 15, con 16, con 14, con 13. El juego, las apuestas. Las apuestas online hoy son algo de todos los días, apuestan en los colegios. Por supuesto. Sí. De hecho, apuestan mientras están en el colegio, sí. 10 jugadores, 8 no. Después ahí están los términos y condiciones de los chicos, que, por ejemplo, para las redes sociales ninguna Instagram, Facebook, WhatsApp, Y nosotros términos y nos condiciones y si puedo hacer y lo leo. Cierto, y los chicos, 12 años. No. Ya han leído, pero no, bueno. Evidentemente el título que hicieron para delitos informáticos no está situación dar por el clavo, ¿no? Porque es un poco, pero que no lo ves venir y lo tenés hablado efectivamente hasta dentro de tu caso. Permanentemente. Y hay síntomas y signos que lo mencionaba Matías, que se van repitiendo en las víctimas, así como no pudimos hacer el perfil criminológico del imputado, sí vamos colectando nosotros de manera casera, ¿no? Distintos modismos o distintas modificaciones de la conducta de los niños que evidencian esto, así como hablamos de la enebresis en el caso de los abusos sexuales. En este tipo de delitos tenemos el niño introvertido, tenemos el que tiene problemas para relacionarse, tenemos el que tiene insomnio, tenemos el que pone el teléfono para abajo con la... El ejemplo del teléfono para abajo en el adulto. Sabemos que puede pasar en los niños. No, yo no le digo. Usted se hace cargo. El ocultamiento. Son signos a tener en cuenta si el niño cambia su forma de relacionarse con el mundo. Por eso la escuela es un lugar de visibilización de estas cosas. O sea, el docente
le presta más atención a nuestros hijos, porque comparten muchas horas. Se supone también que ahora con la ley, la modificación de la ley de las mujeres, digamos, la protección integral que integra, digamos, la ley digital, habla de la alfabetización digital en los colegios, digamos, como política pública. Que, bueno, el problema es que hay que ver ese contenido cómo se baja. Y ahora las visitas a los colegios no lo bajan. Nosotros las hacemos a partir de, claro, Ahora a pedido. A pedido de los colegios o a pedido de padres de el año pasado que tuvimos dos o tres denuncias de grupos de niños de colegios cercanos, nos convocaron para dar, porque además lo ofrecemos nosotros porque viene muy bien para evitar investigaciones. Claro, que los chicos sepan cómo cuidarse, que sepan cuál es el riesgo, que sepan que alguien los está mirando, que no es que yo me escondo atrás del teléfono y hago lo que quiero, alguien nos mira, alguien nos controla, y de los padres para que sepan, porque además nosotros cuando tenemos denuncias donde hay niños identificados, convocamos a los padres. Y después que hacemos la pericia del teléfono del niño, lo volvemos a llamar a los padres. Decimos, bueno, miren, esto es lo que estaba en el teléfono del nene. ¿Y cómo resolviste eso de los 300 en WhatsApp? Que los padres son más que nada, porque eso no se televisa más que ese grupo. Ahí lo que hicimos fue, fue más preocupante, un poco cerrado. Bueno, una mamá de un integrante del grupo hizo la denuncia, empezamos a investigar con el teléfono del nene, que era el único que teníamos, que parte ya se había borrado, pero llegamos a los creadores del grupo. Que eran adolescentes, igual que la víctima. Claro. Y lo que estamos trabajando ahora es de dónde obtuvieron las imágenes que se compartieron. Sabemos quiénes las compartieron, también chicos de 14 años. Pero el tema es cómo un nene de 14 años, un adolescente de 14 años, accede a ese material. Cuando un adulto no puede fácilmente acceder. Entonces, ahí atrás tiene que haber alguien que sea el proveedor de esas imágenes. Pero sirvió para hacer prevención, para hacer docencia con los chicos. O sea, que sepan cuál es el riesgo, que se queden sin teléfono 2 días porque se los vamos a periciar, llamar a los padres de los chicos que identificamos en el teléfono, porque los teléfonos que de los 200 que pertenecían al grupo tenían nombre y apellido del teléfono. Entonces el teléfono estaba a nombre de Juan Pérez y lo llamamos a Juan Pérez. Juan Pérez, ¿usted tiene un hijo de tal edad? Sí. Bueno, mire, su hijo tiene esto en el teléfono. ¿Por qué? Porque los papás tienen que saber para tomar cartas en el asunto y abordar a ese nene que está siendo víctima. Porque muchas veces pasa en el silencio y los padres no se enteran. Porque los chicos no cuentan, o porque no revisamos, o porque no preguntamos. Entonces nosotros tenemos esa obligación porque todo esto se origina en la protección de los niños. Entonces tenemos obligación de hacerles saber a los padres. Y las reacciones de los padres son interesantísimas porque hay de todo tipo de reacciones. Está el padre que reacciona de manera violenta, no conmigo, no con nosotros, digo con su hijo. Entonces se violenta y sabrá Dios qué pasa después cuando se va. El padre que se deshace, se desintegra porque no puede creer lo que está pasando. Bueno, y uno trata de darle herramientas que en realidad son tips que creamos nosotros desde el trabajo, desde la experiencia. Pero estaría bueno que pudiéramos tener auxiliares de la justicia en psicología, en psiquiatría, en trabajo social, en todo lo que tenga que ver con el abordaje interdisciplinario. Quizás en algún momento lo tengamos, por ahora no. Para los padres y para los chicos. Claro, tomar una declaración con una madre, con el hijo al lado, la hija al lado, y pasa una persona que está detenida, y son nuestros ámbitos de acompañamiento y apoyamiento. Creo que no, pero... No, claro, hasta el máximo que llegamos es la caramelera que usted vio el otro día. Ponemos una caramelera para que cuando van los chicos no sea tan agrio. ¿Qué reglas se aplican con respecto al abordaje de menor? La cámara que se hace cámara que aplica las reglas después de clase, después del video, aplica las reglas después del caso, ¿no?
el cuerpo técnico Sí. no tiene que previamente tener una entrevista con el menor para que se pueda declarar. Sí, pedimos en formato colaborativo. En Por formato tanto, colaboración, pedimos que el cuerpo técnico del lugar donde reside la víctima lo aborde, realiza el informe y si vamos a hacer la cámara Gesell, se hace con el psicólogo que ya lo entrevistó. O sea, con el mismo formato que tenemos acá de cámara Gesell, pero en la jurisdicción donde el niño vive. ¿Yo? Sí. No, yo quería, o mi intención era eh, charlar algunas cuestiones, pero bueno, tenemos poco tiempo. Y respecto a este plexo constitucional que iba nombrando Cecilia, cómo impacta, sobre todo, como veníamos al Colegio de Abogados, me gusta decirlo a mí, donde íbamos a estar con abogados defensores, cómo impacta también en la situación de sus asistidos, de sus ahijados. Por ejemplo, y ya confirmado, bueno, por casación en Capital Federal, el tema de la imposibilidad de acceder a un beneficio de la suspensión del juicio a prueba en esta clase de delitos, aunque aplicando la tesis amplia que maneja casación provincial se podría aplicar a todos ellos. Pero bueno, atento a la supremacía de la Convención de los Derechos del Niño, donde la nación argentina se ha, se ha obligado, se ha sometido a las reglas de la Convención en asegurar los derechos del niño, a protegerlos y a sancionar todos aquellos abusos que impidan el pleno goce de esos derechos. Al hablar de sanción, no queda otra, bueno, que una sanción penal, que una sentencia penal. Entonces se ven impedidos de poder acceder a ese beneficio. Nosotros, o en muchos otros casos que no existe esta valla, accedemos muchas veces en los distintos delitos a esta clase de institutos porque consideramos muchas veces, mediante un tratamiento que puede ser una obligación, se pueden abordar esta clase de problemáticas, pero bueno, también cuando hablamos de las personalidades, que no tenemos un acabado abanico de los distintos rasgos que tienen los groomers, es un caso aparte, pero el que consume pornografía infantil, que la publica, el que la distribuye, el que comparte, generalmente nos ha pasado, son personas de corta edad, recién de 18, 19 años, ya con una pena por esta clase de delitos, sí van a estar estigmatizados por el resto de su vida. No digo que esté mal, sancionarlo. Sí, sancionarlo, pero esta imposibilidad de aplicar una medida alternativa, que es lo que, a ver, cuando llegamos a un 336 y ofrecemos pruebas, y es el propio tribunal o el propio juzgado que nos invita a charlar entre nosotros para buscar una salida alternativa, y muchas veces los abogados vienen solicitando la aplicación del instituto, que no es llama la desaparición total de la acción penal, sino una suspensión para su aplicación hasta tanto que esas condiciones que se pueden, rigurosas, que se pueden implementar, pero bueno, esta clase de derechos o de garantías o de posibilidades, una alternativa, una sanción, que sí todas las normas permiten en otra clase de delito, en este delito por la Convención del Niño que ha adherido en la Argentina, también los distintos protocolos facultativos, lo que vende niños, prostitución infantil y pornografía infantil, se ve vedada, y en el marco de los debates sobre esta clase de delitos, no he tenido desde la creación o desde mi función, también entender en la etapa de juicio, ventilar en un debate, ofrecer la prueba ante el juez imparcial de esta clase de delitos, que es
sumamente escueta, porque en definitiva no se va a discutir el reporte originado por Missing Children, que viene directamente de las empresas prestatarias con la imagen que fue advertida. Solamente quedará discutir, conforme lo escuché al doctor Dinardo, que me hizo acordar que primero Lo voy a tener que disculparme. No, pero una vez escuché que los excombatientes van caminando por la vida sin hacer ruido. Usted hace demasiado ruido. No, Perdón. Perdón. Ahora sí que hizo ruido, doctor. No, pero bueno, no, discutir sí la autoría, pero la autoría generalmente ya viene muchas veces, como lo manifestaba, determinada también por ese reporte, y solamente queda la obtención o la discusión, creo yo, de cómo esos medios de prueba, que es la pericia informática o la extracción de datos, de donde se obtuvo esas imágenes, creo que es lo único que se discute. Entonces, en el aspecto procesal o en el aspecto de la discusión, en un juicio muchas veces no se produce tan ampliamente como se produce en otra clase de delitos. Y por último también quería mencionar un fallo de casación de la provincia que incluye en esta clase de representaciones sexuales de menores, habla de imágenes en donde se erotiza a la menor mostrando parte de su cuerpo que también no son parte de la parte bueno, ya sea los órganos de reproducción que forman de la cúpula directamente, sino también otras partes del cuerpo del niño o de la niña que también pueden ser erotizadas, y ahí lo que se busca es no a la representación en sí, que en otro contexto podría ser entendida como otra cuestión, pero en el contexto que se está investigando, o el uso que se le ha dado, sí se entiende como una agresión al desarrollo normal de la sexualidad del menor o la menor. Y nada más, ¿no? Bueno. El tema es interesantísimo, por ahí el tiempo de corte para expresarlo, pero que ese era el desorden que propusimos los que estamos acá, preguntando y repreguntando. A mí, inmediato entender, me parece que atravesamos en este tipo de delito una parte de la criminología, una parte de la política criminal incompleta, otra parte del derecho procesal, de cómo valorar las pruebas, cuál es el nivel de prueba que tienen que tener para encontrar a una persona criminal. Con lo cual estamos en un caso absolutamente satisfechos con la charla, espero que para todos haya sido así, y los comprometo a que hagamos una nueva jornada con el tema da para seguir avanzando. Así que muchas gracias.